Keiko comunismo. Sí, existe el Keiko comunismo. Pero ustedes me dirán, ¿cómo dices esto si toda la campaña de la señora Fujimori en la segunda vuelta era yo defiendo la democracia contra el comunismo y de esa manera la señora cuadriplicó sus votos entre la primera y la segunda vuelta? Pero vamos a ver lo que pasó el día 4 de noviembre. Miren, las dos veces que se ha presentado un gabinete, las dos veces los 24 congresistas de Fuerza Popular unánimemente pidiendo que no se le dé el voto de confianza. La primera vez contra Guido Bellido consiguieron el aval de 26 congresistas de la derecha, pero esta vez perdieron 10, o sea, solo consiguieron 16 congresistas de la derecha. Pero ¿cómo casi se logran tumbar al gabinete Vázquez? Porque esta vez la bancada más importante que apoyó a Keiko Fujimori fueron las 16 del grupo de Perú Libre, que obedece al doctor Cerrón y que se reclaman marxistas-leninistas. Es decir, la señora Keiko se alió con los llamados marxistas-leninistas, con los comunistas, para tumbarse a Castillo. Y también llama la atención otra cosa. ¿Se acuerdan que durante toda la campaña electoral ella decía, Castillo es un pelele, es un títere de Cerrón, detrás de Castillo está Cerrón? Y inclusive se fue a Huancayo y decía, ¿dónde está Cerrón? Venga a discutir conmigo. Y ahora ella se alía con Cerrón contra Castillo. ¿Dónde está la consecuencia? Ahora, esto me lleva a ver que, en el fondo, la pelea en las elecciones no eran entre comunismo y democracia, porque en primer lugar, la señora Keiko no tiene absolutamente nada demócrata. Recordémonos de que la última dictadura que hemos tenido en el Perú fue la de Alberto Fujimori, la del golpe el 5 de abril, que la señora Keiko Fujimori no solamente que apoyó el golpe, que los tanques entren al Palacio de Justicia y al Congreso, sino que ella dejó que a su madre la torturen y no dejen ver a sus hijos. Y es la primera vez en la historia universal que yo sepa que quitan a una primera dama siendo esposa, la torturan, la electrocutan y la reemplazan por la hija. Ella al mismo tiempo, Keiko aceptó la tercera reelección de Fujimori, que era un fraude, decían que ganó con el 75%. Y para hacer frente a la movilización popular de los 4 suyos que se dio el 28 de julio del año 2000, el día más sagrado de los peruanos, los fujimoristas pusieron una bomba en el Banco de la Nación, el peor atentado terrorista que ha habido en el mundo en este milenio, al inicio, antes del 11 de abril del 2001. Entonces ella es una dictadora. Y después hemos visto en los últimos 5 años que se han tumbado tantos presidentes, que hemos tenido 5 presidentes en 5 años, para el libro Guinness de los récords en las democracias occidentales. Y ahora apenas pierden las elecciones el 6 de junio, en vez de reconocer su derrota, que no hay derrota, que hay fraude, que por aquí que han querido postergarla, alargarla, tocar los cuarteles, pedir golpe, luego no han dejado hacer la transición, y cuando se establece Castillo, están con el rechazar a cualquier ministro, tumbarse a todos los gabinetes, y ahora Ropilós y el hombre de la señora Keiko dice vacancia. Entonces, ellos no son un partido demócrata, son un partido golpista que quiere defender la corrupción. Y de no comunistas no tienen nada, porque es pura pose. Ella sabía perfectamente que el profesor Castillo no solamente que no es comunista, sino que nunca se ha reclamado ni socialista, ni revolucionario, ni antiimperialista, ni antioligárquico, y que el profesor Castillo iba a ser un gobierno más moderado que el de la Junta Militar de Velasco o que el de Alan García en su primer periodo. Entonces, ella sabía eso perfectamente. Entonces, el tal lucha contra el comunismo no existe, es pura farsa. Ahora, lo que sí es cierto es de que el fujimorismo siempre se ha valido del comunismo para sus propios fines. Vamos a un ejemplo. Cuando Alberto Fujimori fue electo en el año 90, ¿quiénes fueron los que votaron por él en la segunda vuelta? El APRA y prácticamente todas las fracciones de Izquierda Unida. Y recordémonos que Gloria Helfer y Henry Piz, que eran los líderes de Izquierda Unida, apoyaron a Fujimori. Gloria Helfer fue miembro del primer gabinete de Fujimori y ellos estuvieron con el Fujishock. ¿Por qué? Porque pensaban que había que apoyar a Fujimori contra Vargas Llosa. O sea, si no fuera por el apoyo de los llamados comunistas o marxistas-leninistas, no hubiesen llegado a la presidencia Fujimori. Y luego él aprovechó el cuco del terrorismo, del llamado marxismo, leninismo, maoísmo, el Sendero Luminoso, para polarizar el país entre él y Sendero. Y como nadie quería estar con Sendero, todo el país, o la gran parte del país, le respaldó. Entonces,
el senderismo, que era un movimiento que surgió al margen del movimiento obrero y en contra de sus organizaciones, ayudó al fujimorismo a consolidarse. Y luego que lo atrapa Abimel Guzmán hace 29 años, lo ablandan y al año siguiente Abimel Guzmán dice, ya no voy a plantear la lucha armada, que mi gente deje las armas y ahora voy a pedir la amnistía para todos. Y al final Sendero desapareció y se llama ahora Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, Movadef, que es el único partido de la izquierda en la historia universal que plantea la amnistía a Alberto Fujimori, a Montesinos y a todos los paramilitares y violadores de derechos humanos y corruptos, como una manera que para ellos le dejen salir de la cárcel. Entonces, no ha tenido éxito el Movadef, pero gracias a la Movadef se ha levantado el fujimorismo. Y encima, en el año 2016, Montesinos le escribió a Abimel Guzmán, lo está en la misma cárcel, le dijo, paisano y amigo con esas palabras, danos el voto por Keiko para de esta manera ganar. Y la verdad es que si en ese momento Abimel Guzmán le hubiese instruido a sus senderistas que voten por Keiko, Keiko ganaba, porque solamente ponía por 40,000 votos. Y los de Movadef lo ganaron 300,000 firmas. Claro que la mayoría ni sabe lo que es Sendero, pero tenían influencia. Entonces, sí valieron en primer lugar de los llamados comunistas para que Fujimori llegue a la presidencia. Y luego se valieron del senderismo para consolidarse y después para que los senderistas les apoyen para que Keiko gane. Y ahora quieren aprovechar al sector de Cerrón para tumbarse al gabinete Castillo. Entonces, hay una idea de siempre usar al llamado comunismo para sus propios provechos. Pero la verdad es que acá hay un error en los llamados comunistas peruanos. Ni Marx, ni Lenin, ni Mariátegui, ninguno de ellos estuvo de acuerdo con apoyar a un candidato burgués, así le llaman, ¿no? O de derecha contra otro. Jamás. O sea que jamás ni Marx, ni Lenin, ni Mariátegui hubiesen apoyado a Fujimori o a Ricardo Belmont o a nadie de la derecha contra otro candidato. Segundo, que la idea de Marx, Lenin y Mariátegui era un partido de la clase obrera independiente de las otras clases y que llame a tomar el poder a traer una revolución. Pero lo que estamos viendo en el caso de la Izquierda Unida y lo que es ahora el Perú Libre es que ellos quieren llegar al poder por la vía electoral, no revolucionaria, y cambiar poco a poco el país sin derrumbar el capitalismo, sino reformándolo. Y en el caso de Sendero quisieron hacer una revolución al margen del movimiento obrero, sin consultar al movimiento obrero e inclusive poniéndose a sus paros nacionales. Entonces, realmente en el Perú no ha habido muchos seguidores de Marx, de Lenin y Mariátegui verdaderos. Bueno, con eso no quiere decir que uno tiene que apoyar a Marx, a Lenin o a Mariátegui, simplemente decir la verdad. Y la verdad es que esta gente que se llama comunista o marxista-leninista no hace mucho caso a las enseñanzas de sus maestros. Y de ahí que la señora Fujimori se ha logrado aprovechar de ellos. Y con esto quiero terminar. Durante las elecciones, mucha gente se molestó conmigo porque yo dije había que votar por el profesor Castillo contra la corrupción y la dictadura. Y muchos dicen, yo estoy pensando en el holocausto, va a venir la barbarie comunista. Le dije, no va a venir nada de comunismo. El profesor Castillo lo que va a hacer es un gobierno de centroizquierda, un gobierno moderado que va a mantener el neoliberalismo económico, va a hacer algunas reformas, pero con eso va a lograr de que por lo menos haya menos corrupción en un país tan plagado por este mal. Mucha gente no me hacía caso, pensaba que no, que estaba equivocado. Muy bien, se ha confirmado lo que les he planteado. El profesor Castillo no es ni comunista, ni socialista, ni revolucionario. El fujimorismo no es el pare al comunismo, ni es democracia. El fujimorismo se ha basado siempre del peligro comunista, de los comunistas para sus propios fines. Primero, para llegar a la presidencia de los años 90. Después, para consolidarse en el poder en base a la lucha contra el sendero. Luego ha querido llegar hace 5 años a la presidencia con el voto de los senderistas y ahora quiere tumbarse un gabinete con el apoyo del grupo de Cerrón. Entonces, vemos dos grandes problemas. Primero, que todo lo que ha hecho el fujimorismo es absolutamente falso. Y segundo, que realmente en el Perú no existen comunistas que realmente sigan la línea original. La mayor parte de los comunistas que hay en el Perú, que se reclaman comunistas, hace tiempo se han desentendido de las ideas originales de sus maestros. Y no creo que en el Perú tenga todavía mucha fuerza. Hay un principio en los movimientos de la izquierda que nunca se puede votar junto con la extrema derecha
para tumbarse un gabinete o un gobierno de centroizquierda. ¿Por qué? Porque si lo hacen, lo que puede venir puede ser peor que lo anterior. Y la fuerza izquierda, al unirse con la extrema derecha, se desacredita. Entonces, uno pudo haber dicho, no estoy de acuerdo con el gabinete de la señora Vázquez, pero votar como bancada de manera unida para no romper la bancada, o abstenerse o salirse del hemiciclo a la hora de la votación, pero votar con los fujimoristas y como minoría del bloque fujimorista es algo que desacredita y que lo hace quedar mal a un movimiento de izquierda. Entonces, lo que hemos visto en conclusión es lo siguiente. ¿A qué me refiero con el keikocomunismo? Primero, a que el fujimorismo se ha basado siempre de los comunistas para su propio beneficio. Primero, para llegar al palacio. Después, para consolidar su dictadura. Después, a utilizar el anticomunismo para querer llegar al gobierno, porque la señora saltó, cuadriplicó su votación, la señora Keiko, desde la primera a la segunda vuelta. Y ahora quieren tumbarse a Castillo apoyándose a un sector de los comunistas. Es decir, el keikocomunismo es aprovechar siempre un sector comunista para sus propios fines. Y por otro lado, hay otro keikocomunismo, que es de algunos sectores que se reclaman marxistas, que cometen el error, o por lo menos se distancian de la doctrina de sus fundadores, que se alían con los fujimoristas, ya sea para votar por Fujimori contra Vargas Llosa como mal menor y siempre la idea de buscar un mal menor, o ya sea para, en primer lugar, provocar la represión fujimorista y luego terminar pidiendo la amnistía para Fujimori y a Montesinos, como es el caso de Abimael Guzmán, o ya sea para terminar coludiéndose con ellos para tumbarse un gabinete. Esas cuestiones son las que crean lo que yo llamo el keikocomunismo. Y por lo tanto, todos aquellos que pensaban de que Keiko era un bastión contra el comunismo, equivocados. Y todos aquellos a los cuales muchas veces la prensa los tipifica como comunistas, también equivocados, porque ese tipo de políticas no va de la mano con los principios de la Internacional Comunista fundada por Lenin o el Manifiesto Comunista de Carlos Marx o los planteamientos de José Carlos Mariátegui. Mi nombre es Isabel, yo soy politólogo, economista y historiador, y si te ha gustado este video, por favor, reenvíalo a otras personas.